Bueno, queridos estudiantes, tal vez alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que tenga que preguntarme acerca del tema, algo que usted quiera reforzar también. Bueno, igual entonces iniciamos con 26 participantes la segunda intervención, ¿sí? Vamos a concluir y luego pues a dar las recomendaciones para esta semana. Voy a detener mi video. Y a compartir pantalla. Hagámoslo un poquito más grande para que podamos ver. Listo, entonces nos habíamos quedado en el tema de la migración. Cuando resultó toda esta temporada de crisis, muchos de nuestros compañeros, nuestros hermanos ecuatorianos, decidieron irse a otros países del extranjero en donde la economía estaba estable, ¿no? Principalmente fueron a Europa, ¿sí? Todo lo que es el continente europeo, en busca de mejores días. Pero esto no era... por favor, tenga la bondad. Dije si alguien tenía alguna pregunta antes de compartir pantalla. ¿Sí? Espero un momento que termine esta parte de la intervención y luego copie su preguntita, yo con mucho gusto le ayudo, ¿sí? Pero este momento no se puede, ¿por qué? Porque se está compartiendo pantalla y se necesita la predisposición y la atención de todos, ¿no? Tenga la bondad, luego yo le ayudo con la pregunta que necesite, ¿sí? Bueno, entonces, como les iba diciendo, permítanme un momentito, listo. Como les seguía comentando, durante este tiempo mucha gente tuvo que salir del Ecuador y en este proceso hubo algunas afectaciones, principalmente familiares, ¿no? Debido a que el momento que se ausentaban del país y por ende de sus hogares, los niños quedaban en total abandono, ¿no? A cuidado de abuelos y tíos, pero no es lo mismo que estar con la mamá o con el papá, ¿no? Usualmente se iba primero mamá o primero papá y luego se iba la persona que complementaba ese pilar, ¿no? Se iba mamá o papá, igual de la misma forma según el orden en que se hayan ido, y los niños quedaban a completo cuidado de abuelitos y tíos. Dentro de esto hubo algunos excesos, algunos abusos que estos jóvenes o infantes tuvieron que pasar durante su formación, debido a que como faltaba ese pilar, esa base fundamental del hogar que era papá y mamá, los niños primero no entendían por qué a ellos, por qué siendo tan pequeños, no entendían la situación que estaba viviendo el país. Simplemente veían ese espacio, ese hueco vacío que tenían en sus vidas por no tener a las personas que necesitaban para hacer su guía efectiva, ¿no? Entonces, hubieron una serie, como vuelvo y repito, de procesos incompletos en la formación de las personas, muchos con consecuencias, otros no, pero fue realmente un inconveniente, ¿sí? Bueno, dice, según el último censo efectuado en el país, que nos acordamos fue en el año del 2010, la población en el Ecuador era de un 14 millones, 483,499 habitantes, ¿sí? El Ecuador registró un 14.6% más que lo reportado en el censo anterior, en el censo del 2001, con una tasa de crecimiento entre censos
al año de 1.52. Es un rango normal, ¿no? Este crecimiento poblacional de 1,52 es un rango normal, ¿sí? Pero cuando se excede este porcentaje ya podemos estar hablando de una sobrepoblación, que es lo que les decía cuando estaba hablando de la inmigración, que hay pros y hay contras, ¿no? Acerca de que las personas vengan a nuestro país para poder hacer su vida aquí. ¿Por qué? Porque prácticamente el territorio es uno solo, el territorio no crece, ¿sí? Y que a más personas, más sectores de vivienda. Entonces hay que uno también darse cuenta de que no todo suelo es apto para este tipo de construcciones, de que muchas veces la salud colapsa, de que la educación colapsa porque no se alcanza a cubrir la necesidad de todos estos sectores, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros podríamos o entenderíamos que debe haber una conciencia social, ¿no? En la que nos permita a nosotros planificar toda aquella acción que vayamos a realizar, si es en beneficio o en contra de nuestro propio país, ¿no? Entonces, todas esas situaciones nos permite la educación, el ver, el analizar, el poder decidir, todo eso nos da la formación que tenemos, ¿no? Y sabemos también que dentro de estas particularidades, nosotros debemos tomar en cuenta que debemos hacer todo lo que podamos para dar un servicio a los demás, ¿no? No netamente para nuestro bienestar o para nuestro beneficio propio, sino siempre si podemos hacer algo más para el resto, pues le debemos tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de ayudarnos también, ¿sí? Bueno, dentro de este tema también hablamos mucho acerca de las personas que nos últimamente nos han visitado con la ilusión de cambiar, como vuelvo y repito, su estilo de vida. Estos representantes de países hermanos como son colombianos, venezolanos, peruanos, han venido en busca de de una calidad de vida, ¿no? Porque en sus países hay diferentes problemáticas sociales y también problemáticas de gobierno que lastimosamente los obliga también, ¿no? Hay guerras y demás que los obliga a que ellos tengan que buscar una tranquilidad. Entonces, estas personas también han venido en demasía a nuestro país y como es lógico, hay personas que vienen con valores y hay personas que no. Entonces, muchas veces hemos igual incurrido en este tema de la delincuencia y demás. ¿Por qué? Porque como no han tenido la oportunidad de obtener un trabajo digno, se han dedicado a la delincuencia. Entonces, se ha incrementado la delincuencia dentro de nuestro país, ¿no? No con esto quiero decir que toda aquella persona que viene como inmigrante es delincuente, pero sí una parte considerable de estas personas debido a que no encuentra lo que esperan, ¿no? Un trabajo digno, salud, educación para su familia. Entonces los obliga como que a tomar estos malos pasos y malas decisiones, ¿no? Entonces dentro de todo eso ha estado inmerso el Ecuador y nosotros como pueblo también, ¿no? Vamos a ver, dice, ¿cuántos somos los ecuatorianos y en dónde estamos? ¿Sí? En el 2001, el promedio de escolaridad era de 6.6 años, o sea, los niños que iniciaban una época escolar, un periodo escolar, ¿no? Aumentó a un 9,04 años según el último censo. La población a nivel mundial tiende a crecer, ¿no? Porque casi siempre hay personas, mamitas, que quieren tener hijitos, ¿no? Por eso tiende a crecer.
Y como veíamos, el hecho mismo de la tecnología, las medicinas, ha hecho que la gente adulta no muera con facilidad, sino tengamos el gusto y el agrado de tenerlos más tiempo a nuestro lado, ¿no? A nuestros abuelitos y personas adultas mayores, ¿sí? Entonces, al no haber equilibrio entre las personas que nacen y las personas que mueren, también se habla de una sobrepoblación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay demasiados niños que nacen y hay poca gente, gracias a la tecnología, que fallece, ¿no? Entonces, para nosotros eso es buenísimo. Imagínense, ¿quién no va a querer tener a un familiar por el resto de su vida, ¿sí? Pero la vida, el ritmo de la vida es así. Todo lo que nace tiene su ciclo, ¿sí? Nace, crece, se desarrolla y muere. Entonces, las personas que trabajan dentro de estos organismos ven que no está igual, ¿no? Ellos no se ponen a pensar a lo mejor en la familia ni en nada cuando arrojan este tipo de datos, ¿no? Sino que lo que ellos dicen es que hay un exceso de población en el mundo entero. No solamente tenemos el inconveniente los ecuatorianos, esto es a nivel general. Acordémonos que observamos también en la última clase un videíto en el que nos decía que el Ecuador no se deslinda de todas estas situaciones de crisis y demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe el mismo problema que en el resto del mundo, este tipo de inconveniente relacionado con la sobrepoblación, ¿sí? Entonces, dice que a nivel mundial esta tasa tiende a crecer, básicamente porque la tasa de mortalidad, lo que les explicaba, las personas que mueren ha disminuido a través de los años, gracias a los avances en temas de salud y mejores equipos y tecnologías médicas. El aumento de la población de la gente provoca un incremento en la demanda de alimentos. Entonces, eso es lo que hablábamos, que los alimentos, mientras más necesidad hay de alimentar a las personas, más se crea el consumo, ¿no? Entonces, las empresas muchas veces no se dan abasto y han incurrido en los químicos para poder solventar las necesidades del ser humano. Lo mismo, la vivienda ha hecho que mucha gente se desespere por tener un techo y haga construcciones ilegales, que luego con el tiempo ven las consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque estas construcciones tienden a desvanecerse, ¿no? Por estar construidas dentro de un territorio no apto para vivienda, ¿no? La atención médica también ha colapsado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no buscan una urgencia, una emergencia médica, sino que muchas veces lo hacen como una rutina, ¿no? Y realmente los casos emergentes muchas veces no son tomados en cuenta inmediatamente porque hay un exceso de población queriendo ser partícipe de la atención, ¿no? La educación también ha colapsado, ¿no? ¿Por qué? Porque en este medio, especialmente de la educación pública, no hay niño, dentro de nuestra Constitución está escrito que no merezca ser educado, ¿sí? Todo niño tiene derecho a la educación, es uno de los principales derechos que tienen los niños. Entonces, la educación no se le niega a nadie y por eso con distintas personas que han venido del exterior a buscar una mejor calidad de vida, también ha venido con familiares, ¿no? Y dentro de esos familiares, sus propios hijos. Niños que también están ocupando nuestras aulas y realmente se habla en el sentido de que colapsa la educación pública porque hay un exceso de personas que necesitan ser educados, ¿no? Entonces, esto tampoco quiere decir que uno se los puede separar o relegar, simplemente es una visión general de todo lo que ha colapsado, es un porqué del colapso, ¿no? Porque no se alcanza como
los organismos que les compete dar este servicio no se alcanzan para todas las personas que existen en el territorio, ¿no? Igual los servicios básicos, por ejemplo, hoy por hoy hablamos muchos del tema del servicio de Internet, ¿no? Estamos todo el mundo en este largo camino de permanecer en casa por nuestra salud y hacemos uso de los servicios básicos, agua, luz, teléfono, ¿no? Ahora se ha vuelto indispensable el hecho del Internet, pero también colapsa. ¿A qué me refiero con colapsar? Hay cierto tipo de horas en los que todos hacemos uso de este medio de comunicación y realmente hay en algunas partes en donde este servicio se interrumpe, ¿no? Entonces es por eso, porque hay demasiados personas que lo ocupan, entonces también colapsa, ¿sí? Entonces cuando hay, como vuelvo y repito, una demanda muy grande para satisfacer las necesidades tienden a colapsar, ¿sí? A no ser efectivas, a no ser de calidad, pero no por la empresa que nos brinda el servicio, sino más bien por el uso, porque estamos muchas personas dando uso a estos servicios, ¿sí? Bueno, dentro de las actividades está claramente, dice, por esta semana no hay actividades, por favor. Usted no va a realizar ninguna actividad debido a que este es un refuerzo, una clase de refuerzo, como que estuviéramos igual en nuestras aulas de forma física. Siempre tenemos esa semanita en la que reforzamos temas, hablamos de una idea general, central de todo lo que hemos topado en la unidad, con preguntas, respuestas también, interactuamos y demás. Entonces, esta es una de esas actividades, ¿sí? Por esta semana, porque daríamos fin a lo que es el quinto parcial, ¿sí? Por favor, no olvide seguir las instrucciones de salubridad dispuestas por el gobierno. Queridos estudiantes, esto ha sido todo en la intervención por esta semana, ¿sí? Viva Jesús en nuestros corazones, queridos niños, por siempre.